Bien, porque dice la Biblia que el Señor al que ama, disciplina. ¿Sí o no? Pero dice Dios le llama a la iglesia la niña de mis ojos. ¿Sabe cuál es otro término que usa Dios para su iglesia? Dice, mi preciado tesoro. O sea, ¿qué somos para Dios? Un tesoro. Tú eres un tesoro, hermana. Hermano, tú eres un tesoro. A veces tu esposo no te dice ni siquiera una palabrita que te puede alentar, ¿no? Ni mi tesoro te dice, ¿no? Ni mi amor te dice. Pero mire qué te dice el Señor. Tú eres mi tesoro, mi preciado tesoro. Amén. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén, hermano. Para Dios somos algo muy importante, ¿eh? Claro que tampoco se va a creer mucho ya, pero para Dios somos algo importante. Somos muy importantes para Dios porque Él nos ama. Somos su preciado tesoro. Mire, somos la novia porque un día va a haber una boda en el cielo. ¿Y quién se casa? La iglesia. Por eso hay esperanza también para los que no se casan. ¡Alábele al que vive! Dice la Biblia que tomaron a Pedro preso, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, la iglesia oraba por su pastor. ¿Quién fue el primer pastor de la iglesia aquí? Fue Pedro. Y Pedro le falló a Dios, hermano. Le negó a Dios. Jesús le dijo, tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y de ahí Pedro vivió afligido. Pedro vivió angustiado, porque Pedro pensaba que ya no había nada para él, porque lo negó. Negó al Señor, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Tribute un aplauso al Señor. Alabe al que vive para siempre. Y a su nombre gloria. Pero cuando el Señor resucita, se le aparece a sus discípulos. En el capítulo 21 de San Juan, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué le estaba diciendo? Cuida mis ovejas. Cuida mis ovejas. O sea, Dios le estaba diciendo, tú vas a cuidar las ovejas, mire. Tú vas a cuidar las ovejas. Porque las ovejas son de Dios. Aquí no está hablando de la ovejita de 4 patas, ¿ah? Bueno, pensarán que nada, está hablando de esa ovejita de 4 patas. No, está hablando del hombre y la mujer. Nosotros somos ovejas. ¿Cuántos son ovejas, hermano? Bueno, algunos creo que no son ovejas, dice que no. ¿Qué serán algunos? Lobos, creo, hermano, no sé. ¿Cuántos son ovejas? Bueno, ahora sí, pero somos ovejas. Y la ovejita necesita un pastor. ¿Sí o no? Porque la ovejita, cuando el pastor lo saca y le da el pasto verde y lo lleva para que tome su agua, a la ovejita hay que guiarlo. Usted lo deja una ovejita, se va caminando, se pierde. Por eso el pastor tenía en su mano una vara y un cayado. La vara era cuando la ovejita se iba saliendo, el pastor lo iba arriando. Y a veces se quería salir, ya en la patita le podía dar, ¿no? No le daba en la cabeza para privarlo, pero le daba en la patita. ¡Pah! Porque hay ovejitas andariegas, hermano.
O hay ovejitas que tienen patita de cabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre. A su nombre. Pero mire lo que le dice el Señor a Pedro. Le dice: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. O sea, primero le dice: apacienta. Ahora le dice: pastoréalas. Mire, el pastorear es más completo, es cuidarla, es velar por las ovejas de su estado espiritual. Y dice: pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció diciendo, se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta otra vez, cuida mis ovejas. Y el Señor le estaba diciendo proféticamente que él iba a ser el pastor de la iglesia. O sea, Dios le dio otra oportunidad a Pedro. Pedro había fallado, había negado a Dios. Gloria al Señor, había hecho algo desagradable. Pero pasó un tiempo y Dios le dio una oportunidad. ¿Cuánto alaban el nombre? Y Dios lo colocó a Pedro como pastor, miren. Le dio una oportunidad. Porque Dios nos da oportunidad. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuánto dicen amén? Pero Dios no ama el pecado. Aleluya, pero ama al pecador. Y cuando alguien viene a Dios y se arrepiente, Dios lo recibe, Dios lo restaura. ¿Cuánto dicen amén esta noche? ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Ahora Pedro era el pastor de la iglesia primitiva. Y mire lo que sucede. Pedro es tomado preso. Capítulo 12 del libro de los Hechos. Lo tomaron preso. Mataron a Jacobo a espada. Herodes lo mató, hermano, a Jacobo. Este rey malvado, gloria al Señor, iba matando a los cristianos. Mató a Jacobo, hermano de Juan, y tomó preso a Pedro para matarlo al día siguiente. Pero cuando la iglesia se enteró, pero la iglesia hacía sin cesar oración, ¿por quién? Por su pastor, hermano. Y qué lindo es orar también por los pastores, amén. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre. Y entonces la iglesia comenzó a orar sin cesar. Mire, tremendo. Se reunieron la iglesia, se pasaron la voz y comenzaron a levantar células de oración por Pedro, porque Herodes quería matarlo. Quería matar a Pedro. Bendito el Señor. Y dice el verso 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, lo quería matar esa noche, porque él lo quería sacar para matarlo, para decapitarlo. Mire, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, pero habían 4 grupos de soldados, 2 soldados a su lado, 2 en la puerta. Pedro estaba encadenado con cadenas, estaba bien amarrado. Había más allá 4 soldados más en el medio 4 más y 4 en la puerta. Estaba bien vigilado Pedro, pero la iglesia estaba orando. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y cuando la iglesia ora, la mano de Dios se mueve.
La mano de Dios se mueve, hermano. La mano de Dios se mueve. Cuando la iglesia comienza a orar, Dios abre las puertas. Dios hace la obra. A su nombre. La iglesia estaba orando y Dios oyó la oración y mandó un ángel, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, verso 6, sujeto con dos cadenas, y los guardas estaban delante de la puerta custodiando la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. El Señor mandó un ángel, mire, y la luz resplandeció en la cárcel. Esa cárcel se llenó de una luz, la presencia de Dios, hermano. Y cuando la presencia de Dios desciende, ya no hay cadenas, ya no hay ataduras, ya no hay muerte. Cuando la presencia de Dios desciende, la obra del diablo es destruida, la obra del diablo es acabada. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la mano de Dios se mueve, hermano. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice, he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y cuando él oyó la voz del ángel con autoridad, él se levantó, las cadenas se cayeron. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Las cadenas se cayeron de las manos. Mire, cuando viene la presencia de Dios, cuando Dios envía a su mensajero, y cuando uno oye la palabra de Dios, y cuando uno la cumple y lo pone por obra, hermano, las cadenas se rompen, las ataduras son deshechas, el yugo se pudrirá a causa de la unción, hermano. Cuando obedecemos su palabra, Dios abre las puertas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando obedecemos la palabra de Dios, Dios hace milagros. Yo recuerdo aquel momento cuando Jesús se les apareció, gloria al Señor, en la orilla del mar. Y dice el relato bíblico que ellos habían pescado toda la madrugada, toda la noche, y no habían pescado nada. Pero de pronto Cristo le dice, aparece ahí junto al mar y le decía, Pedro, tiren la red a la derecha, a la derecha, a la derecha. Y Juan como que se da cuenta que era Pedro, le dice, es el maestro, es el maestro, es el maestro, es Jesús. Y tiraron la red, hermano, en el nombre del Señor, obedeciendo a la voz de Dios. Aquella red se llenó de cientos de pescados. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor Jesucristo? Había un hermano allá en Chimbote, en los años de la pesca, del boom de la pesca. Y cuenta un hermano que ya está en el cielo. Dice que a ese hermano le llamaban el loco. Él también decía, ese loco. Porque cuando iban a pescar en la madrugada, él se paraba en la popa de su embarcación y como media hora con las manos levantadas, dice que él levantaba y miraba al cielo. Y la gente decía, ese es el loco, decían. Pero ellos no sabían que ese hermano estaba orando a Dios. Y cuando ese hermano salía a pescar, dice que venía con su embarcación lleno de pescados. Porque ese hermano le pedía a Dios cuando iba a salir a pescar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Alabado es el nombre de Jesucristo, hermano. Y dice la palabra en el verso 7 del capítulo 12 del libro de los Hechos, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron
de las manos. Y le dijo a aquel ángel: cíñete, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Mire, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que Pedro pensaba que veía una visión, porque el ángel iba saliendo y las puertas se abrían, las cadenas se caían, y Pedro iba siguiendo al ángel. Dios había mandado a su ángel para librar a Pedro, para defender a Pedro. Había mandado a su ángel, aleluya, para cuidarlo, porque dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. ¿Cuántos dicen amén esta noche? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, hermano. El ángel de Jehová. Bendito es el nombre de Dios. Y dice la palabra que Pedro iba siguiendo al ángel, pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera, mire, la primera guardia, pasaban, las puertas se abrían. Por eso cuando Dios abre puertas, nadie la va a cerrar. Cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno le agrada a Dios, Dios comienza a bendecir a su pueblo. Y Dios comienza a prosperarte. Cuando Dios, como Dios le dijo a Abraham: desde ahora comenzaré a bendecirte y engrandecerte. Porque toda la vida no va a ser un momento de prueba. Toda la vida no vamos a pasar momentos duros. Va a haber un momento en que vamos a cosechar el fruto de nuestra aflicción. Va a llegar un momento en que vamos a ver hecha la respuesta en la que hemos orado, porque hemos sido fieles y Dios no es deudor de nadie. Un día Dios nos devolverá el fruto de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Un día Dios comenzará a devolverte lo que hiciste por Él. Porque Dios no es deudor de nadie. Dice la Biblia que el que le da al pobre le presta a Dios. Imagínate que tú le prestaras a Dios. ¿Tú crees que Dios se va a olvidar? Dios no se olvida. El que le da al pobre le presta a Dios. Entonces, si tú le das a alguien necesitado, tú le has prestado, y Dios no te paga como te pagan los bancos. Los bancos te pagan el 1%, el 2% máximo, pero Dios te paga 100 veces más aquí en la tierra, 100 veces más aquí, y allá en el cielo la vida eterna. 100 veces más. ¿No dice el Señor: si alguien dejare padre, madre, casa, negocio, carrera por mí, yo le daré 100 veces más aquí? Por eso Dios comienza a bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Ya no andarás en una bicicleta, ya te comprarás tu sapito, aunque sea, pero no. ¿Te has visto ese cariño de esos sapitos o no? Claro que ya no quieren andar con sapito algunos ya. Quieren, aleluya, un BMW. Pero ¿qué cosa haríamos con un BMW aquí en Canto Grande? ¿Qué haríamos con un carro así? Imagínense, vamos a suponer, pero eso
jamás de los jamases, nunca jamás, usted me va a ver a mí con un BMW. Imagínate que yo me pare con un BMW y lo cuadra ahí en la puerta. Y yo me pare aquí y predique de la humildad. Yo no podría predicar de la humildad con un carro así. Mire, no. Pero si vemos un sapito, pero tampoco pues tiene, no va a ser un carro que tengo que empujarlo toda la. Imagínense, entonces yo lo voy a llevar al carro, pero no. En vez que el carro me lleve a mí, yo estoy llevando al carro, hermano. Poder en Jesucristo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? A su nombre. Entonces, pero un día Dios, miren, en una iglesia que yo pastoreé, muchos hermanos con amor apoyaron la obra para comprar los terrenos, construir el templo. Y de pronto los hermanos me invitaban a orar. Dios comenzó a entregarles sus casas. Y yo oraba en lugares bonitos, bonitas casas. Dios comenzó a entregar a su pueblo y yo me gozaba. Cuando yo llegué a esa iglesia, habían 2, 3 carritos nomás en la puerta. Pero ya cuando pasaron 10, 15 años, hermano, toda la cuadra se llenaba de carros, hermano. Y carros, pero, Dios mío, ya eran 4x4, 5x5, 6x6, 7x7. Imagínense, entonces yo miraba la prosperidad y la bendición de la iglesia. Y yo me gozaba. ¿Por qué? Porque Dios también nos ha llamado para bendecirnos. Si usted se puede comprar una casa, cómprese. Si usted puede comprar un terreno y Dios lo bendice para construirlo, constrúyalo. Para su comodidad, porque Dios también nos ha llamado. La Biblia dice, aleluya, la palabra del Señor habla de riqueza, de honra y de vida, que es el pago de la humildad y el amor a Dios. Riqueza, una riqueza espiritual, porque somos ricos, porque tenemos paz, tenemos gozo, somos felices, ¿sí o no? Dígale que está a su lado, soy feliz. Pero sonríe, pero no estás así todo triste. Aún somos felices. Podemos dormir tranquilo. Podemos caminar por la calle tranquilo. ¿Sí o no? Nos subimos al tren, hermano. Tremendo ese tren, ¿eh? Yo estoy viajando en tren. Qué tremendo. En 20 minutos llego acá yo. El tren es tremendo, hermano. Yo la verdad que no sabía. Si no llegaba a Canto Grande, no hubiese conocido el tren, hermano. Pero Canto Grande trae bendición. Y yo viajo tranquilo y voy orando. Y qué hermoso, hermano, es realmente ver que uno tiene paz, que uno puede caminar con libertad. Mire, cuando yo estaba en una iglesia en el norte, a veces íbamos a comprar para la iglesia, en centros comerciales, unas cositas de la iglesia, y yo miraba que venía un carro polarizado, adelante había una camioneta de policía, atrás iba otro, con metralleta bajaban, y el hombre bajaba asustado, hermano, porque eran empresarios. Yo digo, ¿qué clase de vida? ¿Usted cree que ese hombre así resguardado no puede caminar como nosotros? Nosotros caminamos y el ángel de Jehová va alrededor nuestro, hermano. No tenemos temor a nada. Más bien uno va caminando. Un día estaba caminando por el parque industrial con mi esposa, estábamos caminando ahí para mirar una mesita, y de pronto yo camino y una señora pasa y luego corre y me dice, ¿usted es Juan Espíritu? Sí, le dije, yo soy Juan Espíritu. Y mire, y aún hasta la gente, hermano, nos conoce, y qué bendición, ¿no? Nos saluda, amén.
y la gente ve en nosotros que servimos, pero ¿con qué libertad caminamos? ¿Usted cree que los millonarios pueden caminar así? No pueden caminar, no salen a la calle, abren su puerta así como topo, pum, cierra. Tienen sus 2 perros, Rottweiler, su Pitbull, tienen guardaespaldas, toda su casa está lleno de alarma. Pero nosotros, hermano, cerramos nomás el pistillo y, claro, pero cierra el pistillo, ¿eh? No, el Señor cuida, no, que cierra el pistillo, hermano, ¿qué vas a decir? No tientes a Dios, ¿eh? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero Dios nos guarda, ¿sí o no? Dios nos guarda, hermano. Y Dios ha llamado a su pueblo también para bendecirlo, porque esa es la promesa de Dios. Entonces vemos aquí en la palabra que Pedro pensaba que era una visión, hermano, porque el ángel iba adelante y Pedro iba siguiendo, se abría todo, hermano. Es que todas las puertas se abrieron porque había una iglesia orando. La iglesia hacía oración sin cesar. Ese debe ser la labor de la iglesia, orar sin cesar, todos los días, en cada momento. Qué lindo sería que las damas, los caballeros vengan a orar ya. Vamos a orar a las 3 de la tarde ya. ¿Qué grupo viene? ¡Pam! ¿Qué grupo viene a las 9, una horita ya? ¿Qué grupo viene más tarde? Y en el templo estén grupos de oración orando. Ese debe ser el mover de la iglesia. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe a Jesucristo, a su nombre. Y dice la palabra, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía, ¿qué cosa? Una visión. Verso 10, habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Había una puerta fuerte de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Mire, Dios lo abrió, hermano. Donde ellos pasaban, todas las puertas Dios lo abría. Cuando Dios se agrade de nosotros, todas las puertas se abrirán y todo saldrá bien. Y Dios comenzará a prosperar. Aún tu negocio pequeñito, aún tu trabajo, lo que hagas, Dios lo multiplicará en tus manos. Aún cuando tus hijos salgan a trabajar, Dios también lo bendecirá por tu fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Allá en San Isidro había un hermano fiel donde yo empecé la obra, en un anexo, hace muchos años atrás. Él vivía en un edificio, tenía una casa grande y el anexo estaba ahí abajo. Y sus hijos vivían, sus yernos, en los pisos hacia arriba, ¿no? En una esquina quedaba un edificio grande. Y mire, el hermano con su esposa eran fieles, hermano. Hermano, y sus yernos se sacaban carros aún de sorteo. Y muchos de ellos se preguntaban y decían, ¿pero por qué? Bueno, nos hemos sacado porque tenemos suerte. No era la suerte de ellos, era la fidelidad de esos hermanos. Que por su fidelidad Dios bendijo aún a todo lo que vivía en esa casa, hermano. Dios derramaba bendición a todos. Porque ahí había un hombre fiel. Como José cuando estaba en Egipto, en la casa del capitán de la guardia de Potifar, dice, ¿no? Potifar dice que todo lo que él emprendía, Dios lo prosperaba. Porque José era fiel, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Aquí el secreto es serle fiel a Dios, andar en rectitud. Dejar la mentira, dejar el engaño, la hipocresía. Tenemos que andar en rectitud, en obediencia, en santidad a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
Y dice la palabra del Señor, habiendo pasado, verso 10, la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba cerca de la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, Pedro no entendió, todo eso le pareció algo extraño. Pedro, como pensaba que estaba durmiendo, pensaba que era un sueño. Pedro dice: no, pero estoy en la calle. Ha sido el ángel que me ha sacado. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, rapidito se fue a la casa de María, porque en la casa de María, la mamá de Juan Marcos, ahí estaban haciendo una vigilia, alabado su nombre. Ellos estaban vigilando, mire. ¿Y a cuánto le gusta la vigilia? Santo. ¿A cuánto le gusta la vigilia? Dígale a su hermano que está solo: este jueves hay vigilia, no te la pierdas. Estás invitado a la vigilia. Hay algunos que hace siglos que no vigilan, hermano. Siglo. Pastor, ¿cómo va a decir siglo? ¿Acaso alguien acá tiene más de 100 años? Bueno, un decir, ¿no? Pero algunos hace milenios que se han olvidado, ya piensa que ya no hay vigilia. Hay vigilia, hermano. Mire, la vigilia es extraordinaria, porque la Biblia dice, Jesús le dijo a sus discípulos, los discípulos dijeron: Señor, ¿qué hacemos para no caer, para no pecar? Velad y orar, velar y orar, para que no entréis en tentación. Tenemos que velar. ¿Y cómo se vela? En la vigilia. Claro que algunos no pueden vigilar en el templo porque tienen su esposo o su esposa que es inconverso y no entiende, pues. En una iglesia que yo pastoreaba, había una hermana que su esposo era inconverso, y como nos quedamos a la vigilia, un día había venido él, porque él decía: ¿dónde se queda mi esposa toda la noche? Entonces él vino a mirar qué cosa estaba haciendo, y me dijo: pastor, ¿quiere pasar? Ya, bueno, que pase. Y el varón se quedó ahí, hermano. Toda la vigilia se quedó ahí, y también aprendió a orar. Miren, porque él vino a ver dónde se quedaba su esposa. Bueno, y ella le invitó. Bueno, el hombre ya comenzó a venir al templo, miren. Y qué tremendo. Claro que si hay ese problema, usted puede vigilar en su casa. Cuando ya se duerme su esposo, ya usted sale y dobla su rodilla, ¿no? Y qué bonito es vigilar, hermano. La vigilia, Jesús amanecía orando muchas veces. Y a veces cuando descansaba se levantaba muy de mañana, siendo oscuro, y se iba al monte a orar. ¿Sabe qué hora era eso? La cuarta vigilia. Jesús oraba muy de mañana. La oración de mañana es extraordinaria, hermano. El pueblo de Dios tiene que ejercitarse en esta obra preciosa. La iglesia tiene que orar sin cesar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor: y habiendo considerado esto, verso 12, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Quién era este Marcos? El que escribe el libro de Marcos. Y que se acuerda que cuando Pablo y Bernabé tuvieron un choque, una discusión sobre Juan Marcos, ¿recuerda? Cuando Pablo dice: no lo vamos a llevar ahora, porque la primera vez Juan Marcos había dejado la obra. Y el apóstol Pablo decía, no, todavía es inmaduro, no lo podemos llevar. Y Bernabé tuvo un altercado
con Pablo y ahí se separaron. Pero pasó el tiempo, Juan Marcos se consagró. Pasó el tiempo, Juan Marcos se consagró, hermano, y ahora Juan Marcos era un hombre de Dios. ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Jesucristo? Alabe al que vive para siempre. Porque tiene que ser en el tiempo de Dios y en la madurez de Dios también, ¿sí o no? Por eso cuando alguien va a salir a la obra, no es por emoción, ¿eh? Ya sale, me voy. No, te tiene que pedir a Dios, que Dios lo confirme, que Dios le dé una señal, ¿sí o no? Porque no puede ser así por emoción. Luego viene la prueba ya y usted regresa. Y eso no se va a ver bien. Pero qué lindo uno se va con la convicción de que uno va y no va a regresar. Porque si algo pasa, allá lo van a enterrar. ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Jesucristo? A su nombre, Cristo vive. Entonces ahora, habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Muchos estaban de vigilia, de oración. Algunos se reúnen a chismear, hermano. Vamos a reunirnos para chismear, no. Y a veces alguno dice, oye, vamos a preguntarle a la hermana última hora, porque hay una hermana a la última hora le dice. Eso no debe haber en la iglesia, hermano. Hermana, a ver, cuéntame la última. El último chisme de la iglesia. Y a veces hay hombres chismosos, eso ya es peor, hermano. Hombres chismosos, mal hablados, cuenteros. Gloria al Señor. Así no puede ser. El chisme, hermano, destruye la iglesia. La murmuración destruye la iglesia. Entonces la iglesia no debe estar murmurando, hermano. Amén. La iglesia tiene que estar orando. Y si usted ve a un hermano que ha flaqueado, usted no estaría hablando mal del hermano. Usted tiene que orar por el hermano para que Dios lo ayude. Y si una hermana dejó de venir, ¿por qué no has venido? Seguro has estado. ¿Dónde has estado? De repente la hermana estaba enferma y usted lo está reprendiendo. De repente la hermana, ¿qué le habrá pasado? Hubo incendio en su casa de repente. Gloria al Señor. Como una hermana allá en Huaycán se salió el río y justo su casita estaba al lado del río y el río se llevó su casa de la hermanita. Y las vecinas chismosas. Sí, ¿cómo dice que Dios cuida, que Dios guarda? Si de ella nomás se ha llevado su casa. ¿Cómo dice que Dios le cuida? Nada, mentira. Dios no cuida. O sea, ellos así negaban a Dios. ¿Cómo que le va a cuidar a esa hermana si toda su casa se ha llevado? Y a la hermana la afligían. Y ese día el presidente de la República está viniendo por la carretera central y entra a esa zona. Y se había enterado que había salido el río. Entonces le dice, ¿de quién se la ha llevado el río a su casa? Dijeron, de una hermana. Ya, casa nueva, colchón nuevo, cama nueva. Todas sus ollas estaban viejas, todo se lo llevó el río, pero Dios lo cambió todo. Todo nuevo, hermano. Y ahí se cumple el dicho del mundo, ¿no? El que ríe último ríe mejor, ¿no dice? ¿Tú no decías así? Ahora la hermana estaba bendecida porque le dieron su casa, todo, mire. Y la chismosa decía, ¿por qué no se llevó mi casa también a mí? Decía. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Alabe al que vive para siempre. Mire lo que hace Dios. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Dígale ahí a su hermano, a su hermanita, todo obra para bien. No reniegues. No reniegues. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Todo va a obrar para bien. Pero aquí a los que aman a Dios, hermano. Para ese renegamos, ¿no?
Nos molestamos. A veces echamos la culpa al, no, que mucho frío está haciendo. Bueno, ya, tranquilo. Hace calor, mucho calor está haciendo. Pero hermano, gózate en todo tiempo. Mire, ahora Pedro llegó a la casa donde estaban los hermanos orando. Dice que estaban reunidos, muchos hermanos estaban reunidos orando. Qué tremendo. La iglesia estaba orando, la iglesia estaba intercediendo por Pedro. Y Pedro tocó la puerta. Pedro estaba tocando. Ábranme la puerta, ábranme, porque Pedro había salido de la cárcel, pues. Estaba en la cárcel. Y Pedro está diciendo, mirando ahí, de repente venían los soldados, porque los soldados cuando el ángel pasaba se quedaron todos como desmayados, hermano. De repente decía, ya se han despertado estos soldados, me estarán buscando. Pedro, ábranme, soy Pedro. Mire, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, no abría, hermano. Poder en Jesús está Rode, hermano. Abra, Rode, la puerta. Soy Pedro. Ella no abría, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y entonces los que estaban adentro, algunos que estaban, porque siempre algunos llegan a la oración a cabecear y están a veces mirando su celular ahí. Entonces ellos dijeron, estás loca. Mire, porque hay algunos que no creían. Estás loca, le dijeron Rode. Pero ella aseguraba, no, ese es Pedro, su voz es de Pedro. Y Pedro entra a la puerta, ábranme la puerta. Que el Señor los reprenda, ábranme la puerta ahorita. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre. Y ahí estaban, no, que estás loca, ¿cómo va a ser Pedro? Dice, aseguraba que él era. Entonces ellos decían, no, es un ángel. Mire, hasta el pueblo que estaba ahí estaba dudando de que Pedro Dios había mandado el ángel y lo había librado de la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Mas Pedro seguía tocando en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Se da cuenta? El poder de la oración. ¿Se da cuenta lo que hace la oración? La oración de una iglesia unida. La oración de una iglesia intercediendo a Dios. El método bíblico dice, si dos se ponen de acuerdo, yo oiré en los cielos. Si dos se ponen de acuerdo, dice que Dios oirá. Y qué hermoso si hay un pueblo, hermano, unido orando. Un pueblo intercediendo. Mañana acá hay ayuno, hermano. Y vamos a disponernos a ayunar. Yo también voy a esforzarme de estar temprano. Mañana me toca predicar a mí. Voy a predicar aquí en el ayuno. Así que esté invitado, hermano. Gloria a Dios. Mi privilegio. Pero vamos a disponernos a ayunar. Porque el ayuno rompe ataduras. El ayuno abre las puertas. El ayuno comienza a ablandar el corazón de nuestros hijos. El ayuno comienza a destruir los cerrojos de bronce. El ayuno y la oración rompe las cadenas. Manda la lluvia donde ya no hay lluvia. Dios mandará la lluvia, hermano. El ayuno nos acerca a la presencia de Dios. Dios está aquí. Mire lo que hace cuando la iglesia se une a orar. Cuando la iglesia amanece de rodillas. Cuando la iglesia se dispone a buscar el rostro de Dios. Él mueve su mano. Él manda su ángel. Porque la mano de Dios se mueve.
Y Dios quiere hacer cosas grandes con su pueblo. Pero la iglesia tiene que esforzarse, porque el tiempo es peligroso y la obra del enemigo es grande, hermano, atacando, engañando a la iglesia. Por eso tenemos que perseverar en lo que hemos aprendido, en la doctrina, en la fidelidad, en la humildad, en la sencillez de nuestra vida, para agradar a Dios, esforzándonos, hermano, en hacer la voluntad del Señor. Aquí está el Señor en esta noche y Dios quiere bendecir tu vida. Amigo que ha llegado, Él está a la puerta de tu corazón y está tocando. Si tú le abres, Él entrará y terminará la obra. Póngase de pie en esta noche. Aquí hay un altar. Si tú necesitas la paz de Dios, necesitas que Dios bendiga tu vida, cual sea tu necesidad y tu dolor, dile al Señor esta noche: aquí está mi vida, yo me pongo en tus manos. Dile: Señor, amigo, amiga que llegaste, joven, jovencita, si llegaste por primera vez, si llegaste por primera vez esta noche al templo, Jesús te está llamando. Cual sea tu necesidad, cual sea tu aflicción, confía en Dios, Él hará la obra. Da un paso de fe a este altar. Acércate. Jesús te ama. Jesús te ama. Y Él no quiere que tú sufras. Cierra tus ojitos ahí. Cierra tus ojos. Habla con el Señor. Cierra tus ojos. Y al Señor: un día más en las manos del Señor. Un día más en las manos del Señor. Y pasan días, pasan meses, pasan años, mas y yo iré de la mano del Señor. Cierra tus ojos y dile: un día más en las manos de mi Señor. Un día más en las manos de mi Señor. Qué lindo. Y pasan días, pasan años, mas y yo iré de la mano del Señor. Ahí con tus ojos cerrados, tu corazón abierto, yo te voy a guiar en una oración. Y dile al Señor esta noche, dile al Señor ahí con todo tu corazón, dile: Señor Jesús. Repite la oración, dile: Señor Jesús, en esta noche he oído tu palabra, he venido a ti, te abro mi corazón, te entrego mi vida. Perdona mi pecado, perdona mi desobediencia. Tu sangre me limpia de todo pecado, quite toda maldición de mi vida, ordena mi camino. Dile: ayúdame en el nombre de Jesús. Toma el control de mi ser. Dile: Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, hazme una nueva criatura.
Señor, muda mi vida y responde a mi necesidad esta noche. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Padre, mira a tu pueblo, mira a tu pueblo esta noche. Extiende tu mano, Señor. Reprende al maligno, al devorador. Destruye toda obra de las tinieblas. Trae sanidad, trae paz, trae bendición, trae fortaleza. Bendice cada hogar, cada familia. En el nombre de Jesús reprendemos los dardos incendiarios de fuego del maligno. Queden desbaratados en tu nombre, Padre. Y dile gracias esta noche. Levanta tu mano, cierra tus ojos. Dile gracias. Te recibo, Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Un día más en las manos del Señor. Un día más en las manos del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, mas yo iré. Dile al Señor. De las manos del Señor. Y pasan días, pasan meses, pasan años, mas yo iré. De las manos del Señor. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y exaltaré tu nombre, porque has hecho Adórale, maravillas. adórale al Señor. Alabaré, Recibe la bendición, tu nombre, recibe la paz, recibe porque has hecho la bendición de Dios maravillas. para ti, Alabaré, para tu vida, tu para tu hogar, nombre, para tu familia. porque has hecho maravillas. Alabaré y exaltaré tu nombre. Recibe la paz de Dios. Mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Recibe la paz, la paz que corre en tu corazón. Reciba la sanidad a tu cuerpo, la sanidad espiritual para tu casa, la bendición para la mesa de tu casa, la bendición para tu hogar, porque eso es lo que Dios derrama sobre su pueblo que le busca y le ama. Dile, porque has hecho maravilla. Alabaré, salsaré tu nombre, porque has hecho maravilla. Alabaré. Qué lindo. Que Dios lo bendiga. Dios bendiga. Recibe la bendición de Dios. Dios te bendiga. Amén. Puede volver a su lugar. Mientras vamos cantando, he decidido seguir a Cristo.
decidido seguir a Cristo. Dígalo. He decidido Mientras va a su seguir sitio. a Cristo. Con gozo.